Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. En esta ocasión, bueno, estoy aquí aparentemente yo sola para poder grabarles la clase de hoy que contiene las 7 lecciones de esta semana. En esta ocasión, que además es la última clase del año para este grupo de los martes a las 7 de la noche, eh, pues por cuestiones que son totalmente comprensibles por razón de las épocas en las que estamos. A veces ya no nos es tan posible estar conectados aquí teniendo una clase y estudiando. La gente va teniendo compromisos, eventos, convivios, compras, etcétera. Y pues en esta ocasión así ocurrió. Ya no fue posible para muchas personas estar hoy conectadas aquí en la clase, así es que estoy ahora yo para dejarles su clase grabada de esta semana. Em, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en estas semanas de descanso que vamos a tener de aquí hasta el martes 7 de enero? Ustedes van a seguir haciendo sus lecciones, como siempre. Voy a estar mandando las lecciones al chat, voy a estar mandando las lecturas del texto al chat. Ustedes lo van a hacer como todos los días, como todas las semanas, y el día que nos veamos estaremos viendo las lecciones que corresponda ver en ese día. Yo les pido también que para las lecciones que no se vean, que no se lean en ese día, que no se hablen en ese día, ustedes hagan una lista de preguntas, de comentarios que tengan con respecto a esas lecciones o a ese texto que vayamos a leer para que lo comentemos ese día, martes 7 de enero. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con las lecciones de esta semana. Vamos a ver las lecciones de la 99 a la 105. Son las que corresponden a esta semana. Y vamos a empezar entonces con la lección 99. La salvación es mi única función aquí. Seguramente recordarán que hay otra lección muy parecida en donde se nos dice que el perdón es nuestra única función aquí. Y en esta, ahora se nos dice que la salvación es nuestra única función aquí. Ambas, ambas cosas, ambas tareas son nuestra única función aquí, porque la salvación y el perdón son lo mismo. Esto lo encontramos en la primera línea del primer párrafo. La salvación y el perdón son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Mi función en este mundo es salvarme de todo lo que creo que me hace daño, de todo lo que creo que me ataca, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. Sufrimiento, dolor y ataque que me hago a mí mismo con mis propios pensamientos, con mis propios juicios, con mis creencias, con mis interpretaciones. De eso necesito salvarme. No necesito salvarme de alguien o de algo allá afuera. Necesito salvarme de lo que mi propia mente se hace a sí misma. Y para eso requiero el perdón. El perdón me salva del sufrimiento y del dolor con el que me ato a mí mismo como mente en este sueño. No tengo otra función que realizar aquí. Parece como que tuviésemos muchas otras funciones. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ser el mejor profesionista, ser el mejor padre, la mejor madre, la mejor hija, hermana. Sin embargo, esos son roles que nosotros mismos hemos inventado para este personaje para que desempeñe en este mundo. Pero esas funciones, esos roles, no los dio Dios para nosotros. De hecho, no nos dio ninguno. Sin embargo, toda vez que nosotros creemos en la separación y por lo tanto creemos en este mundo y creemos en este sueño y en este personaje como reales, entonces Dios ofrece
para su hijo, eh, que ha interrumpido su comunicación con él, ofrece la solución de la salvación. Tiene un plan, él tiene un plan para que su hijo se salve de ese sueño en el que el hijo ha caído. Y en este plan que él tiene, nosotros tenemos una parte importante que cumplir y es salvarnos a nosotros mismos. Encontramos a veces en otras disciplinas, en otras corrientes espirituales, incluso religiosas, ¿verdad? Que se nos dice que Jesús es el Salvador. Entonces, a veces estamos esperando que Él venga y me salve de cualquier situación o circunstancia en este sueño. Y, y Él no viene a salvarme. El Salvador es el Hijo de Dios, el Salvador de sí mismo. No es Jesús, es el Hijo de Dios, el Salvador de sí mismo. Entonces, soy yo mismo quien se salva a sí mismo. Y para eso tengo que cumplir ese papel importante dentro del plan que Dios tiene para que su hijo se dé cuenta de algo bien importante, que ya está salvo, que el Hijo de Dios es salvo, que el Hijo de Dios no es culpable, que siempre ha sido inocente, que es inocente ahora y que lo será eternamente. Por lo tanto, el Hijo de Dios tiene que deshacer su creencia de sueño, su creencia de estar dormido, separado de la voluntad de Dios y teniendo una voluntad diferente y aparte de la de Él, con la cual se daña. El Hijo de Dios tiene que aprender a perdonar su mente, sus pensamientos, sus creencias, sus juicios acerca de sí mismo, no acerca de otros, acerca de sí mismo. Claro que en un principio, y esto también ya lo hemos hablado, en un principio, al pasar por un proceso de perdón, se creerá que primero voy a perdonar a otros. Y está bien, porque es el proceso del perdón. Con el avance de ese proceso, nos vamos dando cuenta que solo estoy perdonando mis creencias, mis ideas, mis pensamientos, mi mente, las elecciones que esa mente ha hecho en favor de la separación o del ego. Todo lo que tengo que hacer aquí es perdonar. No tengo que hacer nada más. Ni siquiera tengo que perdonar en este sueño porque estoy buscando ser buena persona. Estoy buscando ser mejor que otros. Estoy perdonando porque deseo paz en mi mente. Y la salvación también es eso. La salvación es la paz de mi mente, el que yo reconozca, acepte que mi mente está en paz. Entonces vean cuántos términos se intercambian aquí en un curso de milagros. Perdón, salvación, paz, son lo mismo. Incluso podríamos decir que mi función aquí es estar en paz y ser feliz, puesto que esa es la voluntad de Dios. Y como mi voluntad no es diferente a la suya, pues mi voluntad también es estar en paz y feliz. Pero para eso requiero perdonar. No puedo, en este sueño, no puedo dar un paso una vez que soy un poco más consciente, no puedo dar un paso sin el perdón. Podemos hablar de cualquier tema en este curso, de cualquier idea que el curso aborde. Sin embargo, no podemos pasar
por eso, sin atravesar la idea del perdón. Esa es mi única función aquí. Y la salvación es mi única función aquí. Porque mi única función aquí es que mi voluntad sea la misma que la de Dios. Y si Dios quiere o Dios creó a su Hijo en paz, feliz, en unidad, en amor, entonces esa también es mi voluntad. Y el perdón me la ofrece. No hay nada en este mundo que pueda ofrecerme paz. No hay nada. Ni el dinero, ni la gente, ni las condiciones del mundo, ni las condiciones de los países, de los gobiernos, de la economía. Nada puede brindarme paz. Tampoco nada puede quitármela. Las formas no tienen ese poder, porque las formas no son nada y no tienen ningún poder. Tengo que reconocer que la única causa de mi falta de paz eran mis pensamientos y entonces los voy a perdonar. Esa es mi salvación, esa es mi paz y esa es mi felicidad y el recuerdo de Dios en mí, el cual extiendo y comparto con mis hermanos. Bien, eh, esta lección nos provee algunas maneras de ir utilizando esta idea para la práctica. Y, por ejemplo, se utiliza la salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Esto no la forma que veo en el mundo. Esto lo que siento. Esto lo que experimento. Este dolor, este sufrimiento, esta angustia, este pesar, esto no es su voluntad. Y así es como estamos practicando para de alguna manera ir también comprendiendo eh, precisamente cuál es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es mi dolor, mi sufrimiento, mi pesar y mi angustia, y todo lo que parezca provenir de la mente con ego, quiere decir que su voluntad es lo contrario. Paz, felicidad, unidad, sensación de unidad, amor, que son lo mismo, gozo, dicha, plenitud. Eso sería mi salvación, eso es mi salvación. Y el Hijo de Dios es salvo o ya está a salvo porque Él ya tiene eso, nunca ha dejado de tenerlo. Entonces necesito perdonar las ideas donde creo que no lo tiene, que no es posible que lo tenga. Hay mucho que abundar en el perdón. Es un tema tan extenso y tan profundo como el mismo curso. No de balde tiene más de 1400 páginas y todas nos hablan de una o de otra manera de mi única función aquí, del perdón. Vámonos a la siguiente lección, que es la lección número 100. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. De alguna manera ya lo estamos comentando. A veces me pregunta la gente, ¿y, y si Dios no sabe nada del sueño de su hijo? Si Dios sigue conociendo a su hijo tal como él lo creó, ¿por qué tiene que tener un plan para salvar al hijo? Bien, ciertamente Dios no sabe de la separación y del sueño del hijo, de su creencia, por supuesto, de la separación y del sueño del hijo, pero sí intuye que su comunicación con él está interrumpida. Esto eh, se puede entender
como, como que Dios intuyera que el hijo no le escucha a él y que en ese sueño en el que parece haber entrado, el hijo está sufriendo, el hijo está teniendo pesadillas y está clamando por su padre. Este plan de Dios, por lo tanto, no se hace o no se establece después de la separación, se establece inmediatamente, pero opera después. Es decir, opera para el tiempo y el espacio, opera para el sueño. Ya hablábamos de este plan. Lo único que Dios quiere es que su hijo sea feliz, es que esté en paz, es que tenga el reconocimiento de que está en Dios, lo cual implicaría una especie de retorno a, a Él, a Dios, a su hogar, al reconocimiento de su salvedad. Entonces, para que ese plan realmente dé el resultado esperado, el Hijo de Dios tiene que poner una parte importante. El Hijo de Dios no puede estar esperando la salvación así sentado tranquilamente, viendo pasar todo, a ver cuándo se le salva. Es que Él tiene que poner de su parte. Y tiene que poner de su parte no en la forma, no en los comportamientos. Lo decíamos en la lección anterior. No tengo que tener comportamientos que a mí me hagan pensar que soy buena persona o que quiero ser buena persona, por eso voy a tener esos comportamientos. La función que el hijo cumple dentro del plan está en el contenido de la mente, no en la forma, en el contenido. Y en el contenido puedo perdonar, porque en el contenido de la mente puedo cambiar de propósito para estos pensamientos que he tenido en favor de la separación. Ahora, en lugar de que todo aquí sirva al propósito de la separación, ahora todo aquí puede servir al propósito de la unidad, del amor. Ese cambio de propósito le podemos llamar perdón. Yo estoy soltando mi propósito anterior para tomar ahora el propósito del Espíritu Santo y unirme plenamente a Él. Eso es perdonar. Es lo mismo que dije antes de entregar estas ideas, entregar estos pensamientos para que sean reinterpretados por el Espíritu Santo y Él me muestre únicamente lo que es verdad en mí y en todos. Entonces, debo reconocer que mi papel dentro de este plan es fundamental. No puedo hacerme a un lado y dejar que otros cumplan esa función o ese papel. Y no puedo hacer esto porque recuerden que la mente que soy es el único perceptor aquí. En realidad no hay más mentes. Creo que las hay porque creo en la separación, pero en la realidad de Dios no hay más mentes más que la única, la de Él con su Hijo como uno solo. Y cuando yo creo separarme y quiero llegar a este sueño, sigo siendo yo. Por lo tanto, el plan, perdón, la función dentro del plan, pues lo tengo que llevar a cabo yo. Yo soy el que piensa por mi mente, yo soy el que percibe con esta mente y utilizando el cuerpo, pero percibo con la mente. Entonces, si lo que percibo es dolor y sufrimiento,
que hay muchas cosas veladas en la mente que aunque no me deja ver que ese dolor que percibo yo mismo lo he fabricado, a medida que lo voy perdonando, me voy dando cuenta de eso y mi mente se va corrigiendo, se va ordenando a pensamientos evidentemente más amorosos. Entonces, tengo un papel que desempeñar en este plan de Dios para la salvación de su Hijo, para mi salvación. No hay nadie más que lo pueda desempeñar. No esperemos que sea el otro el que lo haga. Yo cometí ese error durante muchos años de mi vida y hace muchos años, cuando yo decía que sí, yo estaba dispuesta a cambiar, yo estaba dispuesta a tener otros comportamientos, otra forma de comunicarme, siempre y cuando el otro cambiara primero, porque pensaba que si el otro cambiaba primero, después seguía yo con ese cambio. Y muchos hacemos esto, ¿saben? Muchos esperamos que primero el otro cambie, que primero el otro haga algo, para que después yo lo haga, que primero el otro perdone para que después yo perdone. Solamente a medida que voy perdonando, me voy dando cuenta que no hay otro aquí, que soy yo el único y que todo y todo lo que es percibido tiene que ver conmigo. Entonces yo soy aquí el que cumple ese papel dentro del plan. Eh, Vamos a revisar rápidamente si hay algo aquí que podamos leer que sea importante. Bueno, es que en realidad todo es importante. El primer párrafo de esta lección dice, del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su Padre, así también tu papel en el plan de Dios, en el plan de tu Padre, completa dicho plan. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, esto es importante. Cuando mentes separadas comparten una sola función, mentes aparentemente separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito. Cuando estas mentes aparentemente separadas se unen en el propósito de la separación, de reforzar la separación, ahí sobreviene cualquier clase de problema, hasta dejarte de hablar con esta persona con la que vives, hasta las guerras en el mundo, porque dos mentes separadas están sintonizando en el propósito de la separación. Pero si esas dos mentes aparentemente separadas también se unen en el propósito de la unidad o del amor, imagina tú qué puede sobrevenir, qué se puede vivir aquí, qué se puede experimentar aquí, qué puede llegar aquí como reflejo del amor de Dios. Y dice, cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. Entonces, yo voy a cumplir ese papel, pero lo voy a compartir con mi hermano, para que haya dos mentes, al menos dos mentes, que se unan en ese propósito. ¿Quién va a ser esa otra mente? No importa quién sea.
Ni siquiera importa si tú la escoges y tú dices, con mi pareja, me voy a unir con este propósito, con mis hijos, con mi amiga, con mi mamá, con mi papá. Finalmente, un hermano es todos los hermanos. Con que haya otra mente con la cual te unes en el propósito de la salvación llega. Cuando te unes con otra mente o crees que te unes, porque aquí no hay una verdadera unión, en el propósito del conflicto, pues el conflicto llega. Unámonos entonces en el propósito de la salvación, en el propósito del perdón, en el propósito de cumplimentar un plan que Dios tiene para su Hijo. No importa si el otro parece aceptarlo o no, acéptalo tú por el otro y ahí estarán dos mentes unidas en ese propósito. No le vas a hablar a alguien de perdón, no le vas a decir a alguien que se perdonen juntos, no tienes que decir palabras. Esto se hace a nivel del contenido, recuerden, a nivel de la mente, a nivel de los pensamientos. Solo ubica todas esas ideas de sufrimiento, de dolor, de pesar, de conflicto, de ataque, que parecen haber venido por causa de otro, pero reconoce que son tus propios pensamientos, que no son del otro y que te estás atacando con ellos y entrégalos. Recurre al Espíritu Santo y suéltale esto. No lo conserves, no lo detengas en la mente, no lo escondas, porque esto va a seguir proyectándose constantemente. Entrégalo. En ese momento te vas a dar cuenta que tu hermano al que juzgaba es exactamente lo mismo que tú, el mismo que tú. Es tu propio ser con quien te encuentras. Entonces te habrás unido en ese propósito. El propósito será el de la salvación, el propósito será el del perdón. Y no podrán más que vivir lo que resulta del perdón y de la salvación, que es la paz en nuestra mente. Vamos a pasar a la siguiente lección. Me encantaría poder leer las lecciones porque siempre me parece sumamente importante que, que revisemos esta teoría y que la comprendamos. Sin embargo, es la práctica de tu lección lo que siempre le dará sentido a tus lecciones. Así que vámonos a la lección 101, que es la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y la lección dice lo siguiente. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Vean, salvación, perdón, son lo mismo que paz, son lo mismo que amor, son lo mismo que felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Claro, porque cuando no entiendo de qué me voy a salvar, no le encuentro sentido que la salvación sea lo mismo que la felicidad. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. Estas ideas evidentemente son creencias muy antiguas que el mundo nos enseña que para que yo me gane un poquito de cielo o un poquito de amor o un poquito de Dios,
Yo tengo que sufrir y seguramente tengo que sufrir lo suficiente para que Dios voltee siquiera a verme y me gane yo su aprecio, me gane yo su amor, su consideración. Esto no es así. Me lo dice muy contundentemente, pero no es así. No obstante, no podrías evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Vean cómo aquí se encuentra precisamente esta idea de la que me debo de salvar, de mi creencia que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Esa creencia va a hacer que yo me sienta culpable y que a esa culpa le siga un castigo. Y de ese castigo voy a tener miedo. Y por ese castigo voy a sufrir. Y solamente me estoy enredando yo solo, en la mente estoy dando vueltas, 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 enredándome cada vez más en un sueño tenebroso que jamás ha existido, ni podrá existir nunca. Cuando un curso de milagros me dice, como en esta lección, pero no es así, es porque no es así. Y puedo yo creer o tener infinidad de creencias al respecto, pero no es así. Estoy equivocado con respecto a la realidad. No es verdad lo que yo creo. Y esas creencias puedo empezar a cuestionarlas para que me dé cuenta de su irrealidad. Esto que acabo de decir viene inmediatamente en el párrafo 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, se puede obtener mediante el sufrimiento. Acabo de comentarlo con otras palabras. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman. ¿Qué significa que eso es por lo que claman? Significa que eso es lo que desean. Quiere decir que la muerte y el dolor no llegan, no andan ahí como flotando y de pronto, ¡pum!, me llegan a mí. No, es que llegan a mí o yo las experimento porque yo las deseo. Pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que pueda saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su temor, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor y la muerte, porque con la muerte podría yo salvarme de este dolor, raíz, de la raíz de este pecado. Pero el pecado es tan solo la creencia en que me falta Dios, en que me he separado de Él o Él de mí. Y una vez más, pero esto no es así. Entonces, cómo poder eh, penetrar en esa paz que ya se me dio, pero que aquí no tengo? La respuesta es muy fácil.
puesto que la acabamos de leer en las lecciones anteriores, cumpliendo mi única función aquí, perdonando, perdonando mi creencia, esa creencia acerca de mí mismo, acerca de todo y de todos, perdonando. Si supiésemos eh, cuánto aportamos a la filiación, a la unidad del Hijo de Dios, con cada perdón que hacemos, con cada perdón genuino que hacemos, no dudaríamos un momento en perdonar. Pero todavía, evidentemente, el perdón es algo que estamos muy lejos de aceptar totalmente. Tal vez intelectualmente pensamos en que sí, creo que me convendría perdonar, pero inmediatamente vemos que eso supondría un costo muy caro para pagar. Y es un costo que no quiero pagar, que no quiero asumir. El costo de que se pierda mi especialismo. Por eso es que seguiremos hablando del perdón una y mil veces. En la lección 101, en la 102, en la 103 y en todas las lecciones hasta la 365. No dejaremos de hablar del perdón. Yo sé que va a llegar un momento en que ya no quieran ni escucharme, porque todo lo que hablo es acerca del perdón. Pero es que con este curso no hay otra cosa acerca de qué hablar, más que del perdón de muchas maneras. Y eh, unas ideas que nos dan aquí para eh, practicar esta lección son: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y a esta idea le precede un párrafo del cual estábamos comentando también, que dice: la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Esa es su voluntad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. ¿Ven cómo todo trata acerca de mí mismo? No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Y di: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencia. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y como decíamos que pues que vamos a tener por un tiempo más cierta dificultad con el perdón, es porque nosotros vamos a creer que el pecado sí existe. Seguimos creyendo que el pecado sí existe. Es una idea que se va a abandonar en algún momento. No se presionen porque no se abandona hoy. Esto requiere una maduración, un proceso. Acabaré creyendo y después sabiendo, teniendo la certeza de que el pecado no existe, que no es posible que yo me haya podido separar de Dios o Dios de mí, que no me falta nada, que no soy culpable y que soy y tengo todo lo que Dios me dio en el momento de mi creación y que no me lo ha retirado por ni por un segundo.
y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, si creo que me lo ha retirado, si creo que eso que Dios da, yo no lo tengo, entonces todo lo que tengo que perdonar aquí son las creencias con respecto a mí mismo, que yo no tengo eso, que yo no puedo tener eso, que yo no soy digno de eso, que yo debía haber hecho algo muy malo, por lo cual no puedo tener acceso a lo que Dios da. Puras creencias para perdonar. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y con tu perdón te das cuenta que esa también es tu voluntad. Y que por lo tanto tu voluntad y la de Él no pueden ser distintas, no pueden ser diferentes y no pueden estar aparte. Vamos a la siguiente lección, 102. Miren, cuando estamos en clase con el grupo, seguramente se dan cuenta que a veces em, apago mi cámara. Y esto es porque, bueno, estoy en una zona, no solamente en una zona de aquí de mi casa, sino en una zona este, geográfica, se puede decir, en donde la señal de internet no es muy buena, no es muy buena a veces. Y estas son las horas como tal vez de mayor tráfico y, y de pronto me aparece aquí una señal, una leyenda de que mi señal no es buena. Entonces, para evitar que yo sé que no es grato no ver la cámara, o no ver la imagen, perdón, la cámara encendida de la persona que está hablando. Yo sé que no es nada grato. Discúlpenme ustedes, por favor, por esto. Voy a detener la cámara solamente por unos instantes. Apenas vea yo las rayitas de la señal de internet que suben, inmediatamente la enciendo. Pero aquí estoy y sigo leyendo las lecciones. Lección 102. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y nos siguen hablando acerca de la felicidad y nos siguen hablando acerca de la voluntad. De que la voluntad de Dios y la mía no son distintas. Porque dice aquí que comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Si su voluntad es que yo sea feliz, pues esa también es mi voluntad. ¿Por qué tendría que ser otra? Parece que ha sido otra, no porque pueda ser otra, sino porque yo he creído que puede haber otra, que, que mi voluntad puede ser distinta. No es porque la felicidad no sea para mí, o el amor, o la paz, o la dicha, no sean para mí, son mías. Pero si yo creo que no lo son, pues voy a tener la experiencia de que no lo sean, de no ser feliz y de no estar en paz. Pero en la realidad, yo comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y la lección dice lo siguiente: tú no quieres sufrir. Tal vez creas que el sufrimiento te puede aportar algo y puede que en cierta medida todavía creas que te aporta algo que deseas. Cuando nosotros hacemos una examinación profunda de nuestra mente, de nuestros pensamientos, nos damos cuenta que ese sufrimiento parece estar ahí porque yo creía que era útil para mí. Yo creía que servía para algo. Hace unos días, una persona me comentó que se daba cuenta que ella seguía sosteniendo el sufrimiento ahora por una condición que tiene ella, porque cuando era niña, su mamá nunca la abrazaba, nunca la besaba, no se acercaba a darle afecto, demostraciones de afecto, y solamente cuando ella se enfermaba, la mamá se acercaba a abrazarla y a cuidarla.
Entonces, ahora surge esta condición de enfermedad en ella que, que cree además o que interpreta ella como sufrimiento y lo sostiene en aras de ver si puede recibir el amor que cree que le falta. El amor de sus padres, de su familia, piensa que estando enferma la pueden amar, cuidar, proteger. Quiere decir que entonces el sufrimiento que ella misma se infligía le estaba sirviendo para algo. Por eso lo sostiene. Y lo va a soltar en el momento en que se dé cuenta, que haga a la suficiente profundidad la exploración profunda de su mente para que se dé cuenta que ese sufrimiento no sirve para nada, no le es útil, no lo necesita, y entonces lo pueda soltar, independientemente de la condición física que tenga su cuerpo. Porque la condición de ese cuerpo no es la causa de su sufrimiento, sino lo que cree de sí misma. Cree que ella no es merecedora de amor, ni de felicidad, ni de paz, por parte de su madre, pero en el contenido de la mente, la madre o el padre de alguna manera representan a Dios. Si ven todo lo que se despliega con una sola creencia, el sufrimiento no se va a soltar hasta que podamos reconocer, aceptar, observar que no es útil para nosotros, que ya no lo requerimos, que ya no me sirve para defenderme de nada o para conseguir algo. Hasta entonces se va a soltar. Tendremos entonces que perdonar todas esas creencias acerca de nosotros para que nos podamos salvar, que es lo que nos vienen diciendo todas estas lecciones de hoy. Y bueno, esta lección sigue diciendo así. Esta creencia, no obstante, ha quedado sin duda quebrantada ahora, por lo menos lo suficiente como para permitirte ponerla en duda y empezar a sospechar que en realidad no tiene sentido. Cuando observamos un ejemplo como el que acabo de darles, que además no es muy distinto de nuestras propias vivencias o experiencias, empezamos a dudar de si esa creencia en el sufrimiento todavía nos es útil o todavía nos sirve. Estoy aquí de regreso. Aún no ha desaparecido, mas ya no tiene las raíces que en un tiempo la sujetaban con firmeza a los ocultos y tenebrosos recovecos de tu mente. Las creencias, las ideas que tengo con respecto a mí mismo, están empezando a resquebrajar, porque sus cimientos, lo que las sostiene, están empezando a tambalearse y van a terminar cayendo con nuestro perdón de ellas, de esas creencias. Dios no le dio sufrimiento a su hijo. Dios no puso a su hijo a sufrir y no lo mandó a este mundo a sufrir. El Hijo de Dios no tiene esa función, ni su Padre le ha dado esa función. Son solamente sus creencias las que tienen que ser perdonadas.
Y esta lección ofrece la siguiente idea para la práctica. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz y acepto ahora la felicidad como mi función. Ahora ponen aquí que la felicidad es mi función. Entonces vemos que todo esto es igual. Felicidad, paz, salvación, perdón, todos son términos que se intercambian porque son lo mismo. Mi función es mi felicidad es la única función que tengo, porque la paz es la única función que tengo. Por lo tanto, mi salvación es la única función que tengo y para llegar a eso, cumplo mi papel en el plan, que es el perdón, que es la única función que tengo. Esto le va a ir enseñando a mi mente a igualar la voluntad nuestra con la de Dios, a que pueda reconocer que son la misma. Y si las voluntades no están separadas, si las voluntades no son distintas y no están aparte, pues entonces yo no soy distinto de Dios en cuanto que somos espíritu y somos mente creadora y no estoy separado de Él. Esto lo va reconociendo la mente poco a poco. La lección 103, perdón, dice lo siguiente. Dios, al ser amor, es también felicidad. Otro concepto, otro término que se intercambia por paz, felicidad, salvación y perdón. Amor. Amor es lo mismo que todo esto. Yo no me he sentido a salvo o salvado porque no he querido, no he permitido, no he estado dispuesto a aceptar que el amor de Dios entre en mí. No porque no esté ya adentro, sino porque yo no lo quiero tener dentro y no lo siento dentro. Hay muchos obstáculos que no me permiten experimentar ese amor. Y esos obstáculos, nuevamente vuelvo a repetir, son mis creencias acerca de mí mismo. Claro que en favor de la separación, por supuesto, y no me dejan experimentarme salvado, es decir, en amor, como lo que yo verdaderamente soy, como lo que yo verdaderamente tengo, porque es lo que Dios me dio, y tal como me creo. El amor es lo mismo que mi felicidad, que mi paz, que mi ser, que mi existencia verdadera. Eso es mi salvación y lo reconozco con el perdón. Yo sé que les va a parecer que estoy redundando demasiado, pero em, Jesús redunda mucho en las ideas, las repite constantemente de formas distintas. Y esta es otra forma de repetirlo. Dios, al ser amor, es también felicidad. Y dice, la felicidad es un atributo del amor. Por lo tanto, la paz es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Aquí entra otro concepto, dicha. Es lo mismo entonces que felicidad y que amor. Si el amor está en todas partes, la dicha está en todas partes. ¿Y por qué no las veo? Porque estoy poniendo obstáculos, porque estoy poniendo barreras a eso. Mas la mente puede negar que esto es así al creer, vean, creer, tener creencias
que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir el amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. Y es de este modo que se asocia el miedo con el amor. Sí reconocen esto. Cuando decimos que el amor duele, que en el amor se sufre, que si amas demasiado vas a sufrir, que si entregas demasiado amor vas a sufrir, que no des todo porque lo vas a perder. Así es como asociamos el amor con el miedo. Y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real, que el que crean que se han separado es real. Estas imágenes desprovistas de toda realidad dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Y viene la práctica con las siguientes ideas. Dios al ser amor es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha, es tener miedo de la felicidad, es tener miedo de la paz, es tener miedo de la salvación. Por eso es que creo que el perdón es difícil, que no puedo perdonar o que no estoy dispuesto a perdonar. Porque si yo perdono, el amor, la paz, la felicidad, la dicha, entrarían a raudales y no quiero encontrarme con eso. No quiero encontrarme con eso porque una vez que me encuentre con eso, me encuentro con mi ser unido a Dios perfectamente y eternamente. Y entonces, ¿dónde queda este ser especial que yo he inventado? Este ser falso que yo he inventado, esta personalidad falsa que he inventado, ¿dónde quedaría? Se perdería. Y eso implicaría que yo llegara con Dios o ante mi ser, como dice el dicho, ¿no? Como el perrito con el rabo entre las patas, todo arrepentido. Perdón, papá, me equivoqué. Y eso es algo que nuestro especialismo no permite tan fácilmente. Decir, me equivoqué y tú tenías razón. Porque quiero seguir manteniendo mi razón, no se la voy a dar a Dios. Así es que si Dios dice que su voluntad para mí es que yo sea feliz, yo le voy a demostrar que no tiene razón, que yo sufro, que yo tengo dolor, que yo tengo pesar, que nada aquí es fácil y que la dicha o la felicidad no puede llegar a mí. ¿Ven cómo siempre estoy haciendo un tipo de negociación con el amor? ¿Por qué tendría que hacer una negociación con lo que yo soy y con lo que Dios es? Si eso es algo que ya soy, no puedo negociar con lo que ya soy, pero quiero hacerlo o creo que puedo hacerlo. Y por eso lo hago. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. En la clase que di hoy en la mañana, una persona decía que a veces sueña, fantasea con
el sacarse la lotería, pero una gran lotería, mega multimillonaria, porque piensa que teniendo todo ese dinero puede ayudar a su papá, porque puede darle dinero a su amigo, a su primo, a su tío, y puede ayudar a todo el mundo y puede repartir ese dinero con todos los que ella cree que lo necesitan. Esto es un poco lo mismo. Yo ya tengo todo lo que Dios me dio en mi creación, todo lo que soy y todo lo que tengo. Es decir, esa lotería está ya ganada. Pero cuando yo me separo de eso, intento separarme de eso e interpongo el miedo, estoy diciendo que no quiero eso. Entonces, esta persona que quiere tener mucho dinero para repartirlo, en realidad está diciendo que no lo quiere para ella. ¿Para qué querría sacarse la lotería si la va a repartir, si no la quiere? Es un poco esto, tener miedo de la dicha o tener miedo de Dios, perdón, es tener miedo de la dicha. Creo que quiero a Dios, pero tengo miedo de él. Creo que quiero la lotería, pero tengo miedo de ella y por eso la voy a repartir. Por eso no me la quedo, vamos, porque creo que no es para mí. Y lo mismo es con respecto a Dios. La última idea que ofrece esta lección es: Dios, al ser amor, es también felicidad. Y la felicidad es lo que busco hoy. ¿Qué busco con la felicidad? Busco a Dios, busco al amor, busco la paz, busco la salvación, busco la realidad acerca de mí. Eso es lo que busco hoy. Se te pide que lo busques hoy. No puedo fracasar, pues lo que busco es la verdad. Si tú buscas eso hoy, no puedes fracasar, porque la verdad está ahí esperándote. Entonces no puedes fracasar en el encuentro de ella. Pero para que tú la veas, la aceptes y la recibas, tienes que haber retirado ideas con respecto de ti, de que no es para ti, de que no la mereces, de que eres indigno, y entonces te vas a encontrar con ella. Nuevamente otra lección de perdón que encontramos aquí. Si están de acuerdo, vamos a revisar la lección 104. Bueno, la verdad es que hoy no les doy posibilidad de estar de acuerdo porque no están aquí en vivo. Vamos a revisar la lección 104 para ya casi ir cerrando. Eh, la lección 104 dice: busco únicamente lo que en verdad me pertenece. ¿Ven? Lo que busco es lo que ya es mío, lo que en verdad me pertenece. No voy en búsqueda de algo que no sea mío o que yo no tenga. Disculpe, nuevamente cierro la cámara. No busco algo que no sea mío y que yo no tenga. Busco lo que es mío. La paz es mía. La felicidad es mía. El amor es mío. Y no solamente es lo que tengo, sino lo que soy. Busco mi ser. Busco la verdad. Eso que me pertenece es lo que busco. Y como es verdad y como proviene de Dios, de la creación de Dios, entonces el mundo no me lo puede dar.
el mundo, al no ser creación de Dios y solo fabricación mía, dice el curso, en mis sueños febriles, entonces ese mundo ilusorio no me puede dar lo que es verdad. Me puede dar sustitutos de la verdad, pero los sustitutos siempre serán sustitutos y nunca serán verdad. El mundo no me puede dar mi ser. Me ofrece sustitutos de mi ser, con los que reemplazo mi ser. Y entonces busco mi ser en las personas, en las cosas, en las situaciones. Me identifico con eso y creo que eso es mi ser. Creo que eso me da sentido de ser, pero eso no es mi ser. El mundo no me lo da. Me da sustitutos de paz, de felicidad, de dicha, pero son sustitutos. Y los sustitutos no le pueden pertenecer al Hijo de Dios. Las ilusiones no le pueden pertenecer al Hijo de Dios, porque Dios no las creó para él. Dios creó solamente la verdad. Lo que Él es, lo que Dios es, se lo entregó a su Hijo, para que Él también lo sea y lo tenga. Entonces esta lección dice, la idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos, no son sustitutos, no son ilusiones, no son utopías, son hechos, son verdad. Pero si yo voy en busca de lo ilusorio, de lo que es vano, pues no puedo encontrar la realidad o la verdad. Tengo que ir en busca de la verdad. Y voy en busca de la verdad cuando yo perdono las ilusiones. Esa es mi proclamación de que lo que busco es la verdad. De esa manera lo estoy diciendo, de esa manera estoy clamando por la verdad, cuando yo perdono mis ilusiones. Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres. Te llegan procedentes de Dios, no del mundo, quien no puede dejar de darte lo que Él dispone. Pero primero tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus dones. Entonces, esto que soy, esta verdad que soy y que tengo, que poseo, que es mío, que me pertenece, no puedo experimentarlo, puesto que en el lugar donde eso va, yo he puesto ilusión. Eso va en mi mente y en mi mente he puesto ilusión. Creencias contrarias a la verdad, que al ser proyectadas me dan nuevamente la creencia de que esas ideas son reales y que las veo aquí afuera. Pues estos no son bien acogidos por la mente, vean, la mente, no las personas, la mente, que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Hoy queremos deshacernos de cuanto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar donde solo a los dones de Dios les corresponde estar. Cuando dice, hoy queremos deshacernos de cuanto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado, es que yo estoy dispuesto a perdonar todas esas ilusiones que fabriqué.
para que sean reemplazadas solo por lo que Dios dio y queden en el altar de Dios. El altar de Dios es la mente de su Hijo, no son los cuerpos, los altares, no son edificaciones, los altares. El altar es la mente donde se depositan los dones de Dios y Dios ha depositado sus dones en la mente de su Hijo. Pero el Hijo en su sueño ha quitado los dones de Dios y ha puesto sus propios ídolos, sus propios sustitutos de Dios. Yo sé que todavía no es quizá momento de que se den cuenta cuánto en verdad hay que perdonar todavía desde nuestras creencias, no porque haya algo realmente que perdonar. Para Dios no hay nada que perdonar, pero en nuestras creencias sí. Hay mucho que perdonar, hay mucho que soltar y deshacernos de ello para encontrar lo que verdaderamente nos pertenece. Lo único que me pertenece es lo que Dios me dio. No me pertenece otra cosa. Lo único que me pertenece es mi ser. No me pertenece este cuerpo o este personaje con su personalidad. Me pertenece mi ser. No me pertenece el infierno que yo he hecho de este mundo. Me pertenece el cielo con toda su luz y con todo su amor. Que puedo vivir aquí como un reflejo. Y las ideas que provee esta lección para poder seguir practicándola, dice, busco únicamente lo que en verdad me pertenece y la dicha y la paz son mi herencia. Esto es lo único que es mío. Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, ¿cómo puede haber algo o alguien que esté, incluyéndome a mí, que se crea aparte de Dios o diferente de Dios, que pueda tener el poder de venir a quitarme lo que Dios me dio, o en su caso, a dármelo? Si Dios ya me lo dio, ¿cómo puede venir alguien a darme paz? ¿Cómo puede venir alguien a quitarme la paz? Si esa es mi herencia, la que Dios me dio, la que mi Padre me dio. Todo lo demás que crea que alguien puede darme o quitarme es una ilusión, es falso. Y eso tiene que ser perdonado. Podría ser perdonado si lo que tú quieres es salvación. Si lo que tú quieres es reconocer que la dicha y la paz son tuyas. Otra idea similar, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los dones de dicha y paz de Dios. Y aquí, en esta idea, entra algo que después se va a convertir en una práctica muy importante y muy profunda. Dice, lo único que quiero. Si eso es lo único que quiero, entonces no quiero otra cosa. O no quiero eso y quiero aparte otra cosa. Los dones de Dios de dicha y paz es lo único que quiero. Pero ese ya será un tema posterior que abordemos porque es muy, muy profundo. Y pues nos vamos a la última lección de este día, que es la lección 105.
Mías son la paz y la dicha de Dios. En realidad son ideas muy parecidas, pero como les decía, Jesús en este curso que él dicta eh, es muy repetitivo, repite constantemente, constantemente la misma idea de formas diferentes. Necesita hacer esto porque nuestra mente tiene mucha resistencia, porque nuestra mente está muy confundida, porque nuestra mente está muy disociada de la verdad. Entonces tiene que repetirme una y otra vez lo mismo de formas diferentes. Quizá por esto he terminado de, bueno, tal vez no sea la palabra correcta o la expresión correcta que he terminado, pero quizá por esto es que voy comprendiendo cada vez más lo que Jesús quiere enseñarme, porque me lo ha repetido de muchas maneras. En una manera le he dicho, Jesús, no te entiendo. ¿Me lo puedes decir de otra forma? Y me lo dice de otra forma. Y a esa otra forma, como sigo en negación, como sigo en rechazo, en resistencia, le vuelvo a decir, no te entiendo. ¿Me lo puedes explicar de otra forma? Y él me lo explica de otra forma, y de otra, y de otra, y de otra, hasta que acabo comprendiendo. Y yo creo que lo mismo es para ustedes, y va a ser así para ustedes. Por eso es que esta idea parece volver a repetirse. Mías son la paz y la dicha de Dios. La paz y la dicha de Dios te pertenecen. Ya me lo dijo. Hoy las aceptaremos sabiendo que son nuestras. Y trataremos de entender que estos regalos se multiplican a medida que los recibimos. No son como los regalos que el mundo da, en los que el que hace el regalo pierde al darlo y el que lo recibe se enriquece a costa de la pérdida del que lo dio. Esos no son regalos, sino regateos que se hacen con la culpabilidad. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. En la realidad no es así. En el cielo no es así. Porque el amor, que es lo que somos y que es lo que Dios es, no puede perderse. Para que se perdiera el amor de Dios, alguien tuvo que haberlo ganado. Y no lo ha ganado nadie. Sigue siendo de Él y sigue siendo mío. Porque es de Él, por eso es mío. Pero en el mundo las cosas no funcionan así. Si yo te doy un billete de 100 pesos que tengo aquí, te lo doy, pues ya no lo tengo yo. Aparentemente ya lo perdí, pero la forma no es igual al contenido. En el contenido de mi mente, lo que se da se multiplica, se extiende, crece y no lo pierdo, se conserva, se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque las ideas no abandonan su fuente. Las puedo compartir con las otras mentes, pero no las pierdo. Aquí nadie pierde, todos ganan. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. Ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia. Por eso es que en la realidad no es así. Porque Dios no le da a su hijo
amor porque no tiene, porque es insuficiente o carente de amor. Le da porque él mismo desea conservarlo, porque la creación funciona así, extendiéndose constante, continua y eternamente. Crece y crece y crece y se extiende dentro y queda dentro de la misma mente. Esa no es la manera de hacer regalos. Tales regalos no son sino tratos que se hacen con vistas a obtener algo más valioso. Préstamos con intereses que se tienen que pagar en su totalidad. Créditos a corto plazo, en los que el que recibió el regalo se compromete a pagar con creces lo recibido. Les comentaba de la persona que fantaseaba o fantasea con sacarse la lotería para después repartirla entre la gente. Y ella dijo, ¿por qué querría yo repartir la lotería que he ganado? ¿No será porque creo que estoy en deuda con algo o con alguien y les tengo que pagar? Es lo que nos está diciendo esta lección, ¿no? Y si tú tienes que pagar por lo que has recibido, es que crees estar en deuda con el otro. Crees que lo que se te dio no lo mereces, pero se te dio y ahora hay que pagarlo. Estos son transacciones que en el mundo se hacen con respecto no al amor, sino a la culpa. Lo que yo te estoy dando en realidad es culpa, tú me regresas más culpa, te vuelvo a atacar con más culpa. Y así estamos debiéndonos constantemente, no la culpa, sino el amor que nos estamos arrebatando, dándonos culpa, dándonos lo que no es real, lo que no existe. Nos debemos lo que existe. Te lo debo porque he creído que te lo retiré, que te lo quité o que me lo quitaste. Pero como no es real que el amor se pueda perder, pues en realidad no nos debemos nada. Ambos somos inocentes. Pero esto tendré que irlo aprendiendo con el transcurso de un proceso de perdón que tengo que ir llevando a cabo para que la salvación llegue, para que la paz, la felicidad, la dicha, el amor lleguen. Esta extraña distorsión de lo que significa dar impera en todos los niveles del mundo, en todos los niveles de la conciencia del Hijo de Dios que se cree separado, todos los niveles del mundo que ves. Y los ves porque están en tu mente, porque esos niveles están en la mente. Priva de todo sentido a cualquier regalo que das y hace que los que aceptas no te aporten nada. Uno de los principales objetivos de aprendizaje de este curso es invertir tu concepto de lo que es dar, de modo que puedas recibir. Pues dar se ha convertido en una fuente de temor y así evitas emplear el único medio a través del cual puedes recibir. Acepta la paz y la dicha de Dios y aprenderás a ver lo que es un regalo de otra manera. Entonces, cuando aprendas a ver de otra manera, aceptarás todo como un regalo que se te está dando. Y si ese regalo tiene la forma de petición de amor, también lo darás, porque hay suficiente amor para dar sin que se acabe. Los regalos de Dios no disminuyen cuando se dan, por el contrario, se multiplican. De la misma manera en que la paz y la dicha del cielo se intensifican cuando las aceptas como los regalos que Dios te da,
Así también la dicha de tu creador aumenta cuando aceptas como tuyas su dicha y su paz. Dar verdaderamente equivale a crear. Les dije hace unos minutos que la creación funciona así, dando, extendiendo, recibiendo de nuevo, volviendo a dar, recibiendo de nuevo, porque es algo que no, como que se estuviese reciclando todo el tiempo, como que nunca hay una pérdida. Lo que se da viene de vuelta, se vuelve a dar y crece y viene de vuelta, y se vuelve a dar y crece y viene de vuelta, y no deja nunca de crecer. Entonces, cuando damos de esa manera, eso equivale a la creación en el cielo, a que somos verdaderos co-creadores con Dios, pero solo cuando damos de esta forma. Dar verdaderamente equivale a crear. Extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado, la eternidad hasta lo intemporal y el amor hasta sí mismo. Añade a todo lo que ya está completo, mas no en el sentido de añadir más, pues eso implicaría que antes era menos. Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo cumpla su cometido de dar todo lo que tiene, asegurándose así de que lo poseerá para siempre. Cuando aprendas, cuando reconozcas el verdadero significado de dar, jamás volverás a tener miedo del amor. Jamás volverás a tener miedo del amor, no solamente de darlo, sino de recibirlo, porque te darás cuenta de que lo das precisamente porque deseas recibirlo. Ya no pondrás límites al amor, ya no le pondrás barreras ni obstáculos al amor. Y todas las barreras u obstáculos que vayan quedando como residuo irán cayendo más fácilmente que las primeras. Las primeras son las que suponen eh, cierto, cierta complejidad o cierta dificultad, porque tienes una gran resistencia a que caigan. Pero cuando caen, las demás van cayendo casi solas. Y todo esto tiene que ver con tu proceso de perdón. Todo esto que estamos viendo ahora o que estoy comentando ahora, eh, si hay algún comentario que ustedes quieran hacer, por supuesto sé que no están en esta clase en vivo, cualquier comentario que quieran hacer cuando vean la clase, igual pónganmelo en el chat y lo vamos comentando juntos. Cualquier duda que surja, cualquier comentario que quieran hacer, pregunta, háganla en el chat. Y bueno, finalmente dice, acepta hoy la paz y la dicha de Dios como tuya. Permite que Él se complete a sí mismo, tal como Él define lo que es estar completo. Comprenderás que lo que le brinda compleción a Él, se la brinda también a su Hijo. Él no puede dar a través de pérdidas, ni tú tampoco. Acepta hoy su regalo de dicha y de paz y Él te dará las gracias por el regalo que le haces. Él te dará más por el regalo que le haces. Y como dice el párrafo anterior, te dará más, no porque antes había menos, sino te dará más porque este amor de la creación es tan incontenible que no se puede quedar solo en una parte o en un punto. Tiene que hacerse extensivo siempre dentro de la misma mente. Y bueno, después empieza aquí la sesión de práctica.
Creo que es la primera vez que leo una lección completa. La sesión de práctica em, tiene que ver, obviamente, y como siempre, con nuestros hermanos. También van a ustedes después a comprender y a practicar, es decir, lo van a comprender porque lo han practicado, que los hermanos parecen ser personas, parecen ser cuerpos, pero en realidad tus hermanos son tus pensamientos. Cualquier persona, cualquier cuerpo que veas, incluyendo el tuyo, es solamente una idea en tu mente. Esos son tus hermanos. Y como trabajamos en la mente o con nuestros pensamientos, al reflejarse, se reflejarán en esas proyecciones o en esos cuerpos. Y dice aquí que nuestra sesión de práctica de hoy comenzarán de manera ligeramente distinta. Da comienzo al día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz, aquellos pensamientos en tu mente que crees que no son pacíficos o no merecen paz, aquellos pensamientos de miedo, de conflicto, de ira, de preocupación, de sufrimiento, de dolor, a quienes les has negado la paz y la dicha, a las que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Al negárselas a ellos fue cuando te las negaste a ti mismo. Y a ese punto es a donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Piensa en tus enemigos, entre comillas, por un rato, y diles a cada uno de ellos según cruce tu mente. Hermano, te ofrezco paz y dicha. Acuérdate que esto va a reflejarse en cualquier eh, proyección, en cualquier cuerpo, en cualquier hermano que tú tengas en mente o con quien te cruces. Hermano, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Todo lo que es de Dios, que decíamos que es lo mismo, paz, dicha, felicidad, unidad, em, salvación, es lo mismo que amor. Y el amor lo que hace en nuestra mente es ordenar toda la serie de pensamientos que están desordenados. Es decir, desordenados como aparentemente inconexos, aparentemente disociados, dispersos, separados. El amor los ordena, es decir, los unifica. Y al unificarlos en tu mente, los vas a ver reflejados allá afuera. Aquel hermano que cruza frente a ti, aquel hermano con el que vives, aquel hermano con el que tienes interacción, en la oficina, en la calle, también se va a alinear a ese orden mental que el amor hizo, que el amor unificó. Ya no lo vas a ver como alguien separado de ti, como alguien diferente de ti o como un enemigo tuyo, como dice aquí, como alguien a quien tienes que atacar o como alguien de quien tienes que defenderte. Ahora lo vas a ver como lo que es tu hermano, es decir, un aspecto de tu ser, un aspecto de tu mente que es lo mismo que tú, que parecía ser aspecto porque lo querías mantener separado. Ahora forma parte de ti, es lo mismo que tú. Eres uno con él y él es uno contigo. Y cuando reconoces esa unión, inmediatamente Dios aparece en nuestra mente.
viene la paz, viene la felicidad. Ese es el recuerdo de Dios. La paz, la felicidad, la dicha, el amor, esa sensación de unidad. Ese es el recuerdo de Dios que aflora en nuestra mente cuando nosotros perdonamos. Le ofrezco esto a mi hermano porque me estoy uniendo con esa mente en un solo propósito, en el propósito de la salvación. La salvación tiene que llegar. No puede quedarse por ahí, quién sabe en dónde, y el mensaje de salvación no llega. Llega porque las leyes de Dios funcionan de esta manera. Dos mentes que se unen en un solo propósito hacen manifiesto ese propósito. Si estas dos mentes se unen en el propósito de la salvación, de la paz, de la dicha, la felicidad, del amor, eso llega y lo experimentas. No puedes no experimentarlo. Y no puedes es no puedes no experimentarlo. Y puede ser que creas que no lo experimentas, pero solo lo creerás. No es que no llegue y que no lo experimente, porque cuando comprendas lo que significa dar y recibir, verdaderamente sabrás que lo que es verdaderamente dado es verdaderamente recibido. No pudiste no haberlo recibido. Y tu hermano tampoco. Y si se niega esa experiencia, quiere decir que sigo negando creencias, sigo negando ideas, pensamientos, interpretaciones de la que no quiero yo asumir como responsabilidad, los vuelvo a ocultar, vuelven a proyectarse y vuelven a dar como resultado todo ese dolor del que quiero salvarme. Nuevamente les digo, vean cuánto tiene que ser perdonado a cada momento, a cada instante, porque aunque he recibido los dones de Dios, yo podría seguirlos negando. Yo podría seguir creyendo que no son para mí, que no los merezco, que soy indigno, que no los tengo. Y en esa misma creencia va implícita la idea de que la voluntad de Dios y la mía son distintas. Él quiere una cosa, yo quiero otra. Él quiere la felicidad, pues yo no la tengo. Hay muchas cosas que se van comprendiendo a lo largo de, no de la lectura de las lecciones, sino de la práctica de lo que voy comprendiendo de la lectura de las lecciones. Y del texto, por supuesto. Voy haciendo una práctica, mi práctica va siendo cada vez más correcta, digamos, y obviamente me va dando resultados cada vez más acordes a la verdad, que apuntan cada vez más a la verdad. Y entonces mi mente va cambiando, va aprendiendo, va verdaderamente aprendiendo. Y lo que va aprendiendo, como empieza a entrar en ese mismo proceso de la creación, lo que va aprendiendo, lo que va recibiendo o aceptando como recibido, pues tiene que darlo. Así que lo que va aprendiendo lo enseña. Dar y recibir son lo mismo. Aprender y enseñar o enseñar y aprender son lo mismo. Pero todas estas ideas que se van unificando, pues van llegando con nuestra práctica. Con esta lección 105 acabamos las lecciones de esta semana.
Nos vamos a seguir revisando las lecciones siguientes día con día, se las voy a ir pasando. No importa que estemos en periodo de descanso, ustedes van a seguir haciendo sus lecciones. Cualquier cosa que no quede clara de las lecciones, cualquier cosa que no quede clara del texto, pónganle una marquita, anótenlo, hagan su pregunta, escríbanla para que no se les olvide. O si ustedes quieren, pónganla en el chat. Yo voy a ir respondiendo. Voy a estar en periodo de descanso, pero yo no voy a salir de vacaciones a ningún lado. No, no son como días para mí de salir. Entonces yo voy a seguir aquí em, y yo puedo ir respondiendo sus preguntas y sus comentarios en el chat. Si no desean ponerlas en el chat, ahí tenganlas guardaditas unos días en lo que nos vemos y podemos comentarlas. Mientras tanto, en lo que nos encontramos nuevamente, yo les deseo a todos que pasen unas felices fiestas con todos sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos, que disfruten mucho estos días, que descansen, que se tomen ese periodo de descanso. Cuando yo le digo a la gente, suelten un poco el libro, no quiere decir que realmente no lo tomen y no vayan a hacer sus lecciones o no vayan a hacer su práctica, sino más bien lleven toda esa práctica al interior, al contenido de la mente, pero descansen en la idea de que, bueno, unos cuantos días no nos conectamos aquí con Gaby a las 7 de la noche los martes y no dejen de hacer su práctica. Son días importantes. No hemos hablado de esos días, de los días de la Navidad, según un curso de milagros, pero son días muy importantes para el reconocimiento de la verdad, el reconocimiento de nuestro ser, de que ese Hijo de Dios renazca nuevamente en nosotros, en nuestra mente. ¿Para qué? Para darse a los demás, para que el otro sepa que también Él es el Hijo de Dios, y el otro, y todos. Y bueno, pues los dejo. Que tengan muy felices fiestas, que el año que viene comience totalmente exitoso, próspero, lleno de bendiciones, de salud, de trabajo y de todo lo que ustedes desean y merecen. Y pues nos vemos próximamente. Nos vemos el martes 7 de enero a las 7 de la noche. Nos encontramos ahí. Muchas gracias a todos por su compañía este año y nos vemos muy pronto. Disfruten y descansen.